El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Mi nombre es Ángel Prado y pues el día de hoy, viernes, descansando. Espero que estén disfrutando su fin de semana. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los que han participado en estas consultas virtuales. Tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel García. Él es hematólogo, pediatra, si no me equivoco. Así Doctor, es. ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Ángel. Como Ángel dice, soy el doctor Daniel García, hematólogo pediatra. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y radico aquí en el área metropolitana. 100% regio, doc. Así es. Fíjese que es curioso, antes de que iniciáramos en el live le platicaba, ¿no? Que la mayoría de los doctores, a veces me ha tocado conocer que vienen de fuera. Usted decidió quedarse aquí en Nuevo León, sus tierras, ya no decidió irse a otro lado. No, aquí hay que quedarnos. Perfecto. No, pues vamos a entrar al tema per se. El día de hoy, pues vamos a hablar de adenopatía infantil. ¿Ok? ¿Qué nos pudiera usted comentar acerca de este padecimiento? ¿Es una enfermedad específicamente relacionada al área de hematología? ¿Por qué infantil? ¿Se puede dar en otras edades? ¿Qué nos pudiera comentar? Muy bien. Referente, como comentaba Ángel, a las adenopatías, pues no es algo propiamente de la infancia, pero como es el área que uno abarca, vamos a hablar un poquito más en cuanto a los niños. No es propiamente del área de hematología, hay distintas enfermedades que te pudieran causar una adenopatía, que las adenopatías al final de cuentas son el aumento en el tamaño y en la forma de los ganglios linfáticos. Cualquier aumento en cuanto al tamaño, forma, regularidad, nos habla de una adenopatía y como te digo, pueden ser distintas las enfermedades que nos causan una adenopatía como tal. ¿Qué lo pudiese detonar? Digo, ahorita que nos está dando esta hora de introducción, ¿qué es lo que puede causar que se desarrolle este tipo de afectaciones hacia el cuerpo? ¿Necesariamente tiene que ver con algo genético, alguna enfermedad, algún virus, alguna bacteria que lo detone? Lo principal son enfermedades infecciosas. ¿Ok? De estas, las virales son las número uno que nos causan adenopatías. Hay otro tipo de enfermedades propiamente en el área de hematología, como las leucemias, los linfomas, que nos pueden desarrollar este tipo de síntoma o este tipo de signo en los pacientes. Pero lo principal son infecciones, tanto virales como bacterianas. Como por ejemplo, ahorita recientemente, lo digo recién porque fue hace un año, hace 2 años aprox, en lo que pasó con lo de la pandemia del COVID, ¿tuvo algo que ver o fue algún detonante para que se abrieran casos o existieran casos con respecto a esta enfermedad? Así es. Digo, al final de cuentas, las adenopatías es un signo presente en las infecciones, no es algo característico de una sola enfermedad. Okey, Cualquier infección nos puede causar adenopatías. Muchas veces no se detectan por el tamaño de las mismas, okey. pero hay cierto tipo de infecciones o sobreinfecciones que empiezan a aumentar un poquito más de lo normal y es cuando los padres detectan este tipo de situaciones y es cuando se empiezan a preocupar un poco más. ¿Cómo es que, pudieran presentar este tipo de síntomas, no? Ahorita nos estaba mencionando inflamaciones, tengo entendido, pero ¿cómo el cuerpo expresa este tipo de sintomatologías cuando estamos, desarrollando una inflamación dentro de los ganglios linfáticos? ¿Nos da temperatura? Quizá tenemos algún tipo de fiebre, por ejemplo. ¿Qué pudiéramos nosotros relacionar aparte de la inflamación que obviamente se puede generar para poder nosotros decir, ¿sabes qué? Es no solamente ir con un médico pediatra o con un médico general, sino que hay que acudir ya directamente a un especialista. Así es. Lo principal, como te comento, es el aumento en el tamaño de los ganglios. Posteriormente, estos se pueden presentar con dolor, con calor en el sitio de los mismos.
cambios en cuanto a la coloración de la piel, que se ponga un poquito roja o Ok. cualquier situación así, no se pueden asociar a la misma inflamación de esto. Este tipo de coloración en la piel o pigmentación en la piel de color rojo, ¿es en una zona focal, es en una zona específica o lo podemos desarrollar en todo el cuerpo o es simplemente es donde se está inflamando el ganglio, por ejemplo? Generalmente es en la localización misma del ganglio. Okey, Se puede asociar a otro tipo de situaciones que presentes a lo mejor un rash, como un lesiones en la piel, pero eso ya va asociado a otro tipo de enfermedades, que digamos, también nos habla, o sea, asociado la inflamación con lesiones en la piel, a lo mejor alguna enfermedad autoinmune o cualquier situación que nos puede estar generando eso. okey. Ahorita que lo estamos enfocando directamente al área pediátrica, ¿no? ¿Cómo sabemos o digamos en qué zonas es donde regularmente, en qué partes del cuerpo son donde se puede desarrollar este tipo de inflamaciones? Generalmente nosotros tenemos ganglios linfáticos prácticamente pues distribuidos en todo el cuerpo, pero los principales o los que notamos principalmente o que los padres notan principalmente son los que tenemos en el cuello. Okey. Las famosas, ¿tiene algo que ver con las famosas paperas o eso es un tema punto y Es aparte? esa parte. Okey, Las okey, paperas se pueden relacionar con adenopatía, sí, okey, pero las paperas como tales son otro tipo de glándulas que okey. están Digo, afectadas. haciendo esa diferenciación, Sí. claro. Y aparte de los ganglios en la cadena cervical, tenemos en las axilas, en las ingles, que pues son los que notan principalmente los papás a lo mejor al momento de estar bañando al niño o que lo están cambiando, cualquier situación, pues que notan una bolita y bueno, le ponen un poquito, le prestan un poquito más de atención. Claro, alguna irregularidad que pueda existir dentro del cuerpo del niño, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Qué, por qué es cuál es la causa de que, no sé estadísticamente, qué le pueda quién es más propenso a desarrollar este tipo de inflamaciones? ¿Es necesariamente del área pediátrica o o es un índice mayor en la gente adulta o en la gente joven? ¿Quiénes son más propensos quizá a adquirir este tipo de, pues, de inflamaciones, no? Es más frecuente notarlo en el área pediátrica. ¿Por qué? Okey, Al final de cuentas, una inflamación del ganglio linfático nos habla de cierta respuesta que nosotros estamos teniendo a algo externo, ¿sí? okey, Y en los pacientes pediátricos, como no hemos generado tantos anticuerpos, como nos estamos exponiendo por primera vez a ciertos tipos de virus, ciertos tipos de bacteria, claro. tenemos esa reacción un poquito más acelerada, que es lo que se traduce en la inflamación del ganglio linfático. Okey, ¿existe una edad, infantil en el cual, esté quizá donde tenga más alto riesgo de desarrollar, quizá a partir de los meses o a partir de que cumplan cierto tipo de años los pacientes, o eso es indiferente? Generalmente nosotros lo notamos más en los pacientes que de los 2 a los 6 años de edad, Okey, pero es completamente indiferente. Un paciente de recién nacido hasta un paciente, como te comento, en la edad adulta, cualquiera podemos presentar este tipo de lesión. okey. Hablando un poco más de la enfermedad per se, ¿no? Ya nos está explicando cuáles son las sintomatologías, cómo se pueden incluso identificar en dado caso de que, pues, el padre vea algún tipo de anormalidad en el cuerpo del infante, ¿no? Em, ¿Qué pudiera pasar? Digo, en el dado caso y en el caso drástico, siendo muy, muy pragmáticos en ese aspecto, ¿qué pudiera pasar si no atendemos a tiempo, pues, este tipo de situaciones? ¿Pudieran afectar, a largo plazo o a corto o a mediano plazo, la salud del niño, por ejemplo? Una adenopatía como tal, lo que nosotros tenemos que ver o lo que nosotros tenemos que estudiar es qué es lo que nos está causando esa adenopatía. ¿El por qué? Exactamente. Okey, Generalmente, cuando es por algún proceso viral, solas tienden a resolver. okey, Hay ciertas características que nos hacen pensar en que a lo mejor es alguna enfermedad bacteriana, entonces ya tendríamos que dar otro tipo de tratamiento, un tratamiento antibiótico para ver que éstas empiecen a resolver con el tratamiento que nosotros estamos ofreciendo. okey. Digamos que es curar el detonante, en este caso, llámese un virus, por ejemplo, o algún tipo de enfermedad, porque es más que nada la inflamación del ganglio viene siendo Una una respuesta. respuesta, Así ¿no? es. Okey, perfecto. Doc, ya en cuanto a la variación clínica, una vez que un paciente, por ejemplo, ya empieza o ya, digamos que terminó, ¿cuáles son los tipos de tratamiento que existen para poder
pues valga la redundancia, ¿no? Tratar al paciente pediátrico en este aspecto. ¿Tiene que hacer un medicamento especializado o se combate primero al virus y después se ataca la sintomatología? ¿Qué nos pudiera platicar al respecto? Pues ya nosotros al momento de hacer la historia clínica, el examen físico, si nuestra sospecha principal es que estos vienen causados por alguna infección viral, pues es prácticamente dar tratamiento de soporte para esto. Ok, Posteriormente, como te comento, hay ciertas características que a lo mejor en el área del ganglio linfático tengamos enrojecida la piel, que tenga dolor, que tenga calor, fiebre, entonces valdría la pena dar antibióticos. Pero aquí lo importante de ver o de estudiar los ganglios linfáticos, las adenopatías como tal, es esas banderas rojas que nos pueden hacer sospechar en otras enfermedades que ok. son un poquito más complicadas. Como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser que se relacionen, Doc? En el área específicamente de la hematología, Ujú. pues lo que nosotros vemos muy asociados son tanto pacientes con leucemias o con linfomas, ¿ok? Ok, ¿Qué es lo que a nosotros nos puede hacer sospechar de estas enfermedades cuando tenemos adenopatías? Una es el tamaño como tal de los ganglios, que sean mayores de 2 centímetros en la región cervical o arriba de 1.5 centímetros en la región inguinal, o que tengamos ganglios en las cadenas supraclaviculares, nos hacen sospechar otro tipo de enfermedades que nosotros tenemos que ir directamente a ver que no sea esto lo que esté pasando. Porque en dado caso de que nos enfrentemos a otro tipo, a este tipo de enfermedades, pues entonces sí ya cambiaría todo nuestro panorama y el tratamiento que se le va a ofrecer al sí, paciente. exactamente, el tratamiento sería distinto, ¿no? Ya Exactamente, sería enfocado pues, a la enfermedad como pues, usted mencionaba, algún tipo de leucemia o, por ejemplo. Aquí hay algo muy interesante que acaba de mencionar, y quisiera hacer un poco de énfasis en eso. ¿El tamaño ahí realmente de la inflamación del ganglio importa para saber qué puede o qué factores va a tener o qué predisposición va a tener enfermedades como la leucemia, por ejemplo? en este tipo de padecimientos, el tamaño del ganglio como tal sí es Ok, importante. Cuando nosotros enfrentamos a algo reactivo, generalmente el tamaño de los ganglios suele ser pequeño. Ya cuando nosotros nos enfrentamos a algún tipo de neoplasia o alguna enfermedad como estas que te estoy mencionando, el crecimiento del ganglio es paulatino y a pesar de que nosotros le demos tratamiento o antiinflamatorio o antibiótico sospechando en otras enfermedades, continúa creciendo el ganglio. A pesar de esto, ¿por qué? Porque no le estamos dando un tratamiento como tal a la enfermedad base, que es lo que nos está ocasionando el aumento. y es lo que provoca que la inflamación siga, ¿no? Es correcto. Continúe. Em, ¿Existe alguna estadística, por ejemplo, o un periodo de tiempo en el que quizá a causa de alguna adenopatía, suele la inflamación ser de forma gradual o suele ser de forma inmediata al paso del, no sé, un mes, quizá una semana o incluso a pasar años te pueden dar cuenta por parte de alguna inflamación? O sea, Claro. ¿existe esta posibilidad? Sí, generalmente nosotros clasificamos las adenopatías por tiempo, que son las menores de 2 semanas, se clasifican como adenopatías agudas. Generalmente estas, las causas principales son problemas infecciosos. Ya de 2 a 4 semanas se clasifican como subagudas. Igual, la causa principal son procesos infecciosos de origen bacteriano principalmente. Ok. Pero ya cuando nosotros presentamos un crecimiento en los ganglios mayor a un mes o que a pesar de un tratamiento posterior a 2 semanas nosotros veamos que este continúe creciendo, ya tenemos que empezar a sospechar otro tipo de enfermedades y muchas veces aquí ya es cuando se empiezan a hacer estudios complementarios para ver que sea o no sea cierta enfermedad. Como por ejemplo, ¿qué tipo de estudios pudieran complementar el diagnóstico principalmente o relacionado a alguna enfermedad hematológica? Ya pensando en una enfermedad hematológica, lo que nosotros solicitamos es una biometría hemática completa, un frotis de sangre periférica para ver las características de las células como tal, algún perfil bioquímico para ver ciertos datos como la deshidrogenasa láctica, la PCR, VSG, que son reactantes de fase aguda. ¿Ok? Una, una radiografía de tórax siempre es importante para ver si ese crecimiento que nosotros tenemos a lo mejor en el cuello, no sea que también tengamos alguna masa en tórax o alguna otra cosa que también nos haga sospechar en este tipo de enfermedades. Y propiamente el estudio del ganglio,
principalmente lo que se realiza es un ultrasonido para ver las características del ganglio como tal. Y ya si nosotros tenemos una sospecha certera de alguna enfermedad hematológica, lo ideal es ir a quitar ese ganglio para Ok. estudiar. Lo que se le conoce como una tipo biopsia. Exactamente. Ok. Doc, vamos a ocupar este espacio para contestar preguntas que nos están dejando en lo que es la página de Claro. CAP. Ok. Pues primero le ponen mucho agradecimiento por el tema que estamos abordando. Le mandan muchos saludos y nos pregunta aquí Rosa Salazar. Doctor, ¿las adenopatías pueden tener algunas secuelas? Realmente una secuela como tal de una adenopatía no la vamos a tener. Lo que sí he estado pues insistiendo aquí en la plática es que cuando se nos salga del contexto de alguna infección, siempre hay que estudiar las distintas causas que podamos tener, porque pudieran ser enfermedades que sí nos pueden poner en comprometer la vida del paciente. Enfocando ya en área de prevención, ahorita mencionaba los distintos exámenes como un perfil bioquímico, una biometría hemática, más que nada para descartar o para saber si el paciente pudiese desarrollar a causa de este tipo de adenopatías algún tipo de pues, enfermedad ya hematológica, por así segmentarlo, ¿no? Em, ¿Es necesario o cómo es que funciona, o más bien qué consejo nos pudiera dar a los padres que están viendo quizá esta consulta virtual para darle un seguimiento o hacer más que nada un historial clínico pues, del paciente pediátrico? ¿Cuáles son sus recomendaciones más que nada de forma general? Digo, como hemos platicado, generalmente cuando nosotros tenemos una adenopatía, casi siempre son procesos reactivos, algún proceso infeccioso. Pero si nosotros vemos que continúa creciendo el ganglio, que el paciente presenta fiebre persistente, que ya tenemos alguna alteración, que veamos que tiene pérdida de peso, sudoración nocturna o algún otro síntoma relacionado, principalmente también la duración del mismo, pues ir ahora sí a investigar qué es lo que está pasando. Una manera, no hay como tal algo que hacer para prevenir la aparición de los ganglios, porque como te comento, esto es una respuesta del cuerpo a algún estímulo externo, Ok. ¿sí? Lo pudiéramos, esta es una pregunta personal. ¿Se pudiese desarrollar algún tipo de inflamación en cuanto a los ganglios linfáticos, llámese una adenopatía, a través de algún trauma? Es decir, que recibamos un impacto fuerte en alguna zona donde tengamos ganglios, obviamente, y que a través de este impacto o de este traumatismo la reacción pudiese ser inflamación. Sí, sí se puede llegar a presentar por lo mismo de que al momento de que nosotros tenemos un traumatismo, hay ciertas células del cuerpo que tienen reacciones que liberan ciertas sustancias y esta liberación de sustancias se puede traducir en esto. Después de la inflamación, puede volver a recuperar su tamaño normal. Una vez que, digamos, el ganglio llega a un nivel de inflamación sobresaliente a la piel, pudiera o existe la manera de volver a regresar al tamaño Sí, claro. normal. La persona sigue con su vida normal o hay algún cambio en el estilo de vida de la persona. No, no, no. Generalmente ya cuando nosotros hacemos un tratamiento dirigido para la enfermedad subyacente de la causa de esto, el tamaño del ganglio linfático suele a su tamaño normal. A su tamaño normal. Así Ya no es. hay que aplicar algún tipo de medicamento para evitar que este se vuelva a inflamar pasado los años, por ejemplo, o es Aquí, muy poco probable. aquí es importante mencionar que nosotros ante cualquier proceso infeccioso en los niños, probablemente tuvo una infección, vamos a poner en marzo, ¿Ok? y ya presentó inflamación ganglionar, para abril ya resolvió, pero el paciente vuelve a presentar una infección en agosto, es muy frecuente que otra vez vuelva a presentar las mismas adenopatías. Ok. Entonces, sí, Pero no es el que la vuelva a desarrollar o pasado el tiempo, no indica un factor de riesgo para el paciente pediátrico, por ejemplo. no, 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 no sería un factor de riesgo. Ok, digamos que es una consecuencia o puede ser, lo podemos normalizar, por así decirlo. Sí, como te comento, es una reacción del cuerpo, o sea, realmente es lo normal es que nosotros tengamos este tipo Ok. de reacción.
No, y pregunto esto porque, insisto, este espacio, por ejemplo, no lo mencionamos, pero es para difundir, es para Claro, hacer que la gente que pues, no es especialista como usted, que le agradezco nuevamente el tiempo que pues, nos está prestando para difundir ese tipo de información, pues a veces nos surgen dudas, ¿no? Como por ejemplo, si llega algún tipo, si vemos algún tipo de inflamación y principalmente en pacientes pediátricos, pues uno como padre va a reaccionar y incluso puede pensar lo peor, ¿no? Pero sí es muy importante el que tengamos este tipo de información para saber cómo reaccionar. Ahora bien, ya entrando en este tema, ¿cómo es que o qué es lo que recomienda usted cuando quizá veamos en alguna anormalidad o veamos que nuestro niño está pasando por algún tipo de este tipo de sintomatologías? ¿Cómo debemos reaccionar quizá como padres, ¿no? O como algún acompañante o como algún tío o como algún tutor, por ejemplo. claro. Lo principal es siempre tratar de acudir con el especialista, principalmente con el pediatra, y así el pediatra ve cualquier irregularidad que él considere que se necesite la valoración por un subespecialista, pues entonces sí vaya a llevar a cabo este tipo de consultas. Pero como les comento, realmente el 90% de los casos es por algún tipo de infección que no va a Claro, tener ninguna consecuencia posterior, pero sí hay que estar, vaya, adoctrinados en cuanto al claro. tema para ese 10% no dejarlo pasar y actuar lo más pronto posible. Sí, efectivamente. Y yo creo que muchos nos estaremos preguntando, Dob, y pues este tipo de las adenopatías se pueden prevenir, es decir, podemos, no sé, darle vitaminas a los niños, quizá vacunas, no sé, o algún suplemento alimenticio para evitar que se desarrollen. ¿Es posible o es algo que simplemente depende mucho de nuestro sistema inmune, por ejemplo? Pues, es la respuesta normal del sistema inmune. Aquí la recomendación principal es, pues hay que cumplir el esquema de vacunación como tal. Es Ok, lo que más nos puede ayudar en cuanto a los niños para protegerlos de alguna infección que pudiera ser más grave de lo normal. ok. Todo perfecto. Mire, me gustaría que pudiéramos contestar un par de preguntas antes de terminar esta cápsula que nos preparó aquí la producción. Más que nada es enfocado mucho al tema de la prevención y cuándo acudir directamente a una valoración, cuándo llevar a nuestro hijo al pediatra, por ejemplo, porque sí es bien sabido que desafortunadamente aquí, pues más que en México, no tenemos como que esa cultura, Claro. pues de asistir al médico ya hasta cuando pasa algo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son, cuál es el enfoque quizá del tratamiento recomendado para diferentes causas de adenopatías en la infancia, doc? Muy bien, como lo comentaba previamente, cuando nosotros tenemos una adenopatía que tenemos sospecha que es un origen viral, solamente se da el tratamiento de soporte, ya cuando nosotros tenemos ciertos datos clínicos como fiebre, enrojecimiento local, dolor, ya vamos a otro tipo de instancias como es la administración de antibióticos para resolver este tipo de situaciones. Y ya cuando nosotros nos salimos de lo habitual, que como vuelvo a repetir, principalmente es la duración de los ganglios, el aumento paulatino o el aumento desde un inicio a un tamaño mayor de 2 centímetros generalmente, o la localización, ciertas localizaciones que nos hacen sospechar en que no es propio de alguna infección, pues ir directamente a estudiar esto para ver cuál es la causa de esto. Ok. El historial clínico, doctor, nuestro historial genético, ¿influye algo en que desarrollemos o no este tipo de enfermedades? Realmente no hay alguna alteración genética que nos vaya a decir no vas a presentar o sí vas a presentar. Hay ciertas enfermedades que se caracterizan por un aumento del tamaño de los ganglios que no son propiamente infecciones, pero aquí ya tendríamos que abarcar otro tipo Yo de... creo que va a ser interesante una segunda Exactamente. parte, así que dejen sus preguntas para que con el apoyo del doctor Daniel, pues abramos una segunda parte del tema. Vamos a contestar preguntas de igual manera que nos están dejando en Instagram, Doc, si Claro, tenemos claro. tiempo todavía. Nos ponen aquí. ¿Qué debo tomar en cuenta para saber si el ganglio es peligroso? Esa es la primera. Y complementando la pregunta, nos pone, doctor, ¿qué enfermedades están relacionadas a adenopatía que deban ser evaluados por biopsia? Muy bien. Generalmente nosotros en el área de hematología lo que nosotros valoramos
En cuanto a algún riesgo o que nos haga sospechar, es el tamaño del ganglio, como lo vuelvo a repetir, la consistencia. Generalmente, un ganglio que está asociado a cierto tipo de infecciones tienen consistencia blanda, son móviles, y ya cuando nosotros pensamos en otro tipo de patología, tienen consistencia como piedras, están duros y están muy O fijos. sea, suelen tener ese tipo de solidez, ¿no? Así es, O sea, no es simplemente una información que se sienta, no sé, como algo suave, o sea, exactamente. Ya wow. pierden. Esto es porque pierde la arquitectura propia del ganglio. Hay cierto crecimiento dentro de este que nos cambia la consistencia de la, del ganglio linfático. Digamos que puede ser algún tipo de calcificación, es decir, que se endurezca Se o endu- está mal la terminología que utilicé. mm, no se calcifica como tal, sí se endurece. Ok, Que se calcifique, pues ya nos vendría hablando de otro tipo de... ok, de temas. Exactamente. Perfecto. Doc, pues la verdad le agradezco mucho. Algo que quiera decir antes de finalizar este en vivo, alguna pregunta o algo que quisiera compartir, ¿dónde está consultando actualmente para compartir la información, en dado caso de que pues queramos tener una opinión de usted directamente? Claro, yo tengo mi consultorio en el Centro Médico Hidalgo, aquí en la Colonia Obispado, y pues mis redes sociales ya las compartieron ustedes. Sí, de hecho van a estar apareciendo aquí en las centillas de la información para que vayan y sigan al doctor Daniel. Doc, la verdad le agradezco mucho nuevamente el tiempo que nos ha prestado. Esta información es de suma importancia, como le mencioné al inicio, son enfermedades que quizá no estamos acostumbrados o a veces desconocemos, porque, insisto, siento que la cultura en México aún falta por conocer mucho más y pues abarcar temas de especialidades como la hematología, por ejemplo. Me gustaría mucho tenerlo en una segunda parte. Tienen la invitación abierta para que vayamos programando una segunda entrevista, quizá una segunda parte de adenopatías o algo que vaya relacionado al tema, no sé. Eso se lo dejo a su merced para que demos complementario pues a este tema. Perfecto, no, muchas gracias a ti por la invitación, Ángel, y aquí nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias por estar aquí, ver este en vivo. Les invito a que compartan todo esto en las redes sociales. Suscríbanse a todas las redes de Cap Medical. Y pues nos estamos viendo el próximo viernes desde las instalaciones de Cap Medical. Hasta luego.